Hola, buenas tardes. Hoy me encantaría hablar de una temática que muchas veces se habla y se divulga sobre el trauma, ¿no? Lo que nos puede suceder con el trauma. Muchas veces se hablan de síntomas físicos, de síntomas psíquicos, y al final el trauma se puede considerar como una herida que permanece y que transforma la forma en que vivimos. Durante mucho tiempo se ha pensado que el trauma era sinónimo de grandes tragedias, de guerras, de accidentes, violencia extrema o catástrofes. Pero sin embargo, la comprensión moderna del trauma ha cambiado profundamente. Hoy sabemos que el trauma no se define únicamente por lo que ocurrió, sino por lo que ocurrió dentro de la persona cuando sucedió. El trauma no es un acontecimiento en sí, es la herida que queda después de haber vivido algo que nos desbordó por completo. Esta diferencia parece pequeña, pero cambia radicalmente la manera de entender el sufrimiento humano. Dos personas pueden atravesar una misma situación y salir con consecuencias completamente distintas. Una puede recordar el hecho con dolor, pero integrarlo dentro de su historia. Y la otra puede quedarse emocionalmente atrapada durante años. Esto no significa que uno sea más fuerte que otro. Significa que el trauma depende de muchos factores. El momento vital, la historia previa, la edad, el apoyo recibido, tu entorno, el vínculo afectivo disponible a tu alrededor, el estado del sistema nervioso, cómo te encuentras y los recursos psicológicos que tienes hasta el momento. Así que el trauma aparece cuando una experiencia supera nuestra capacidad de poder procesarla y digerirla. Es como se habla muchas veces de como que tenemos una mochila, ¿no? Como que todos cargamos con una mochila. Cada experiencia que vivimos entra en esa mochila. Muchas se integran, se ordenan, pero algunas van formando parte de nosotros sin generar grandes dificultades, pero otras dejan mucha huella y mucha marca. Incluso se quedan abiertas. Y vamos viviendo, pero de aquella manera. Una experiencia traumática que vivimos en esa mochila interior será como guardar un objeto roto y afilado dentro de esa mochila. Seguimos caminando, seguimos trabajando, seguimos teniendo relaciones, seguimos funcionando, pero algo dentro sigue pinchándonos. Esto explica totalmente cómo algo que suele sorprender bastante, ¿no? Que se puede vivir años con trauma y parecer una persona completamente funcional. ¿Os ha pasado en alguna ocasión o conocéis a alguien? No siempre el trauma grita, muchas veces susurra, de muchas maneras, lo que he dicho al principio, síntomas físicos, psicológicos, enfermedades. Al final lo que ocurre en el cerebro cuando vivimos algo traumático no es solo psicológico, es biológico. Vamos a explicarlo. Cuando vivimos una situación que el cerebro interpreta como extremadamente peligrosa, entra en funcionamiento un sistema llamado de supervivencia. Y biológicamente hablando, se activa una glándula pequeñita que se llama la amígdala, que es una estructura cerebral que es la que nos detecta el peligro, la amenaza, el miedo, la que se activa ante todo eso. Aumenta su actividad, incluso su volumen, para captar toda la información del entorno posible. Su función es protegernos, no es hacernos la vida imposible. Es una estructura cerebral que lleva un montón de tiempo, desde nuestros comienzos como especie. Pertenece al cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que se ha vivido, ¿no? que hemos tenido en la historia, ¿no? de nuestra evolución. Entonces, su función es protegernos, lo que he dicho, ¿no? Y nos manda señales por si vuelve a aparecer algo parecido, podamos reaccionar rápido. Y a veces nos ocurre algo, nos impacta a nivel emocional, pasa X tiempo, nos sucede algo parecido o que nuestro cerebro, nuestra amígdala piensa que es parecido a lo mismo y salta otra vez con ese escudo de defensa, ¿no? El problema aparece cuando esa activación es demasiado intensa y constante en el tiempo, ¿no?
Mientras la amígdala intenta protegernos, como os he dicho, otras áreas encargadas de organizar esa experiencia es el hipocampo. Pueden dejar de funcionar de una manera eficiente, pero el resultado es que queda archivado. Es como si fuera un bibliotecario, ¿no?, que archiva los recuerdos dentro de nuestra cabeza. Por eso el trauma tiene una característica muy particular. No se recuerda, se revive más bien. Y lo revive tu cuerpo. Muchas veces sí que seamos conscientes, porque lo que he dicho antes, nos recuerda algo que nos sucedió. Puede ser igual, parecido o muy poco parecido, pero algo activado en nuestra amígdala diciéndonos cuidado, que puede volverte a pasar lo que te pasó, ¿no? Es algo como muy automático y muy inconsciente. De hecho, la amígdala está en ese cerebro que es el cerebro más inconsciente que tenemos, ¿no?, el que actúa por supervivencia y de forma automática. Una persona puede saber racionalmente que aquello que terminó hace años o aquello que le pasó, sin embargo, pues ya pasó, piensa uno que lo sanó, que lo perdonó, que ya pasó, que no me afecta, ¿no? Cosas así. Pero sin embargo, el cuerpo lo sigue sintiendo ahora. Un olor, una mirada, una discusión, una calle, una fecha. Y de repente aparece la ansiedad, el bloqueo, la desconexión, el miedo, una sensación como muy difícil de explicar. El cuerpo reacciona antes que el pensamiento. El trauma altera el tiempo. ¿Y por qué? Rompe nuestra sensación temporal. Cuando un recuerdo está traumatizado, parte del cerebro sigue respondiendo como si estuviera en presente. De hecho, no se guarda en la memoria, se guarda en el recuerdo. Cuando se guarda en la memoria es porque ha sido algo, bueno para nosotros. Lo ha reconocido como algo positivo, agradable. Pero cuando no es así, nos ha dado un tipo de sufrimiento, lo guarda en la biblioteca de los recuerdos, no de la memoria. Entonces esto significa, y lo explica todo, por ejemplo, cuando dicen, no, sí, yo ya sé que ya pasó, pero sigo sintiendo que todavía estoy allí, o todavía siento eso. No es dramatización, no es exageración, es que realmente todavía no se ha terminado de registrar que sobreviviste a eso que sucedió. Las formas silenciosas del trauma pueden ser muchas. Puede ser que vivas hechos extremos. Una ruptura especialmente devastadora, sentirse humillado repetidamente, crecer sin seguridad emocional, una pérdida importante, relaciones impredecibles, abandono, rechazo constante, enfermedad, situaciones familiares crónicas, experiencia donde uno sintió que estaba solo emocionalmente. No porque cualquier malestar sea un trauma y ahora todo sea trauma, sino porque el elemento clave es el desbordamiento interno que te provoca eso que has vivido, ¿vale? La respuesta más común es revivir, evitar y permanecer en alerta. Permanecer en alerta es ya creerme que lo peor, porque, realmente ahí es cuando hay que empezar a trabajar, porque tu cuerpo no sale del bucle. Cuando un trauma aparece, suelen observarse tres grandes patrones. Primero, reexperimentación. Imágenes, emociones o sensaciones que irrumpen como inesperadamente, ¿no? Algo que nos recuerda. Segundo, evitación. Como duele recordar, pues empezamos a evitar ir a esos lugares, a evitar esas conversaciones, personas, etc. Tercero, hiperactivación. Dificultad para relajarse, irritabilidad, sobresaltos, ansiedad, todos esos síntomas ya que uno siente en el cuerpo. Al final, paradójicamente, evitar suele mantener el problema, porque el cerebro nunca recibe la evidencia suficiente como que el peligro ya ha terminado, sino que sigo sin sobrevivir a eso que me sucedió. Entonces sigo activado. Entonces al final el trauma cambia esa forma de relacionarnos por ese recuerdo, por esa persona, por esa circunstancia, por esa situación, por ese lugar al que no quiero ir, porque ya no confío, porque me resuena, porque me recuerda. Y al final vamos como haciéndonos más pequeñitos y metiéndonos en nuestra cueva. Recuerda que, hablando de recordar, recuerda que sanar no significa olvidar. Aquí aparece una idea especialmente importante. Curar un trauma no significa borrar el pasado. No existe una terapia que elimine acontecimientos vividos. Sí que podemos recontextualizar lo vivido mediante técnicas.
Lo que sí también que podemos cambiar es, aparte de la recontextualización, que a raíz de esa recontextualización cambiamos la relación con ese recuerdo. La memoria, esa pequeña memoria, permanece, pero la diferencia es que deja de dirigir cada reacción nuestra en nuestra vida diaria. La cicatriz existe, va a existir sí, pero va a dejar de sangrar. Entonces, ¿cómo se empieza a sanar, Sandra? La recuperación del trauma suele apoyarse en varios procesos. Recuperar la sensación de seguridad, entender qué ocurre en el cuerpo, poner palabras a experiencias, aunque antes solo eran sensaciones, reducir la evitación, profundizar, como digo yo, aprender regulación emocional, reconstruir vínculos seguros, integrar ese recuerdo dentro de la narrativa vital. Y al final no se trata de obligarse a recordar otra vez, tampoco de quedarse eternamente explicando el pasado. Se trata de que el sistema nervioso aprenda algo nuevo. Familia. Eso ocurrió, sí. Fue doloroso, sí, te entiendo. Pero terminó. Y hoy tengo más recursos que entonces para poder recontextualizarlo, entenderlo, digerirlo. Quizá una de las ideas más humanas del trabajo del trauma sea esta. No siempre elegimos lo que nos pasó. La vida y sus circunstancias no podemos controlar, pero sí podemos aprender a que deje de decidir eso que pasó, el cómo vivimos el resto de nuestra historia. Espero que te haya servido, que te haya gustado esta explicación detallada del trauma. Quiero hacer unos vídeos explicativos en bloques, hablando más pormenorizadamente del trauma, por fases, comprenderlo, qué es lo que nos sucede, cómo transitarlo, etcétera, porque es algo tan importante que todos en alguna mayor o menor medida tenemos o vamos a tener un trauma. Dicen que está comprobado en probabilidades que por lo menos todas las personas vamos a tener mínimo una experiencia traumática. Y no significa que sea una experiencia traumática brutal. A lo mejor es una cosa que para mí es leve y para ti supone algo superior y viceversa. Eso ya va dentro de cada uno, de nuestra historia, de nuestra vivencia, de nuestras sensaciones, emociones, digamos de nuestro esquema emocional, ¿no? En el que hemos crecido, hemos madurado. Bueno, pues nada, me alegro mucho de poder compartir otro vídeo con vosotros. Lo dicho, espero que os guste. Cualquier duda, cualquier pregunta me podéis dejar aquí escrito. Y si queréis que haga esos bloques ampliando esta información, hacérmelo saber y yo aquí abajo en mensajes, en la descripción. Y iré haciendo esos vídeos tan potentes, tan maravillosos, explicando cómo poder llegar a esa raíz y cómo sanar para poder tener mejor calidad de vida, seamos más felices y sobre todo tengamos mucha más paz. Un besito, un abrazo fuerte y feliz día.